Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a uno más de sus webinars. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Estas se evacuarán al final del webinar. La grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. El día de hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Freddy Bolaños, quien presentará la charla Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos. El ingeniero Freddy Bolaños es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en Ingeniería Sanitaria, con 24 años de experiencia profesional en distintas áreas del quehacer de la ingeniería civil, consultor en proyectos de diseño de alcantarillados, diseño, construcción, operación y diagnósticos de plantas de tratamiento, procesos de adaptación de infraestructura pública ante los efectos del cambio climático. Función pública, secretario general de la Secretaría Técnica Ambiental SETENA del Ministerio de Ambiente de Costa Rica. En el CEPIA se ha desempeñado como el jefe de Departamento de Tramitación de Proyectos y jefe de la Unidad Ejecutora de Cambio Climático. En la actualidad es el director de ejercicio profesional del CEPIA. Sin más por agregar, le cedo la palabra al ingeniero Freddy Bolaños para iniciar con esta charla. Sí, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar presentes para atender este tema, que personalmente considero que es un tema pues importante, muy actual y que pues de cierta forma nos brinda herramientas para poder atender las distintas diferencias que se dan en el día a día en el ejercicio de la profesión. Voy a compartir mi pantalla en este momento para iniciar con la presentación. Bueno, primero que todo, siempre que nosotros aquí en el colegio pues, impartimos algún tipo de charla, algún tipo de intervención, siempre nos gusta aprovechar la oportunidad para recalcar y hacer énfasis en algunos aspectos que tal vez pues, se dan por sentado, pero eventualmente es importante que todos los participantes pues, lo tengan ahí presente y se refresque, porque las cosas han ido cambiando con el tiempo, de un tiempo para acá. Lo primero es recordar un poco que el Colegio Federado, tal vez no con este nombre de Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, pero sí con las funciones, fue creado desde hace muchísimos años, desde 1903. Y en ese sentido, muy rápidamente solamente hacer énfasis en que para esa época no existían centros de enseñanza superior. La Universidad de Santo Tomás había dejado de existir y lo que había pues era un grupo de profesionales de distintas áreas del conocimiento que habían ido a estudiar a Estados Unidos, Francia, Bélgica y que se toparon a su regreso con pues un grupo de personas que desarrollaban trabajos de ingeniería de una manera empírica. Entonces, pues dentro de muchas de las cosas que quedan plasmadas en lo que fue el decreto ley que crea la Facultad Técnica de la República, se dan varias cosas. Una, pues la función de educar, de orientar y de apoyar técnicamente a este grupo de empíricos. Por eso se inicia con el nombre de Facultad Técnica. Segundo, que la función de la Facultad Técnica, entre otras cosas, era pues de cara a la colectividad, en el sentido de garantizarle a la colectividad que adquiría los servicios, pues que estos fueran dados o que cumplieran con el fin para el cual habían sido contratados. Y en términos conceptuales, eso estaba vinculado con emitir directrices técnicas para poder seguir, o sea, lo que hoy serían códigos de diseño,
y por otro lado la función de llamar a los profesionales por sus funciones, por el trabajo que estuvieran haciendo en caso de que sea algún tipo de diferencia. Eso ha ido cambiando con el tiempo, son fines que se mantienen el día de hoy, pero se ha ido adaptando un poco a la realidad y la complejidad de las cosas que se han venido dando en el país. De tal forma que ya con la creación de la Universidad de Costa Rica, esa función formadora cambia en 1955 y digamos que eso más bien muta hacia lo que es el crecimiento de las profesiones que agrupa el Colegio Federado, hasta llegar a 1971, que es donde se sufre el último cambio importante de la ley orgánica, y pues es lo que es el día de hoy, compuesto, digamos, por una serie de colegios. Eh, entonces, retomando un poco los fines, son 4. En la actualidad son 4. Originalmente eran 3. El primero era la regulación del ejercicio profesional a través de la emisión de códigos, pero también a través de la emisión de procedimientos. Disculpen, aquí los cambio. Bueno, a través de códigos, pero también a través de la emisión de procedimientos en forma de reglamentos que establecen, digamos, la interacción entre los profesionales y el Colegio Federado, o también, y no menos importante, la regulación de la praxis y la ética. Dentro de esto, ya algunas personas pueden decir, bueno, aquí está establecido otro ambiente, otro elemento importante que tiene que ver con lo que vemos el día de hoy. Pero realmente lo que vemos el día de hoy, que es el tema de la resolución alterna de conflictos, va más vinculado con lo que es la responsabilidad social. Ahora lo vamos a explicar. El otro elemento, el otro fin es el control del ejercicio profesional, que el colegio pues históricamente lo ha manejado a través de 3 áreas o de 3 funciones básicas. En algunos momentos a lo largo de su historia, una de esas vías ha sido más preponderante que otras, pero el asunto es que el control se ha manejado a través de 3 vías. Una, lo que es el registro, digamos, todo lo que es el registro de responsabilidad profesional. 2, relacionado con todo lo que es inspecciones. El colegio inspecciona alrededor, según el año, pero anda en el orden de entre 12,000 y 15,000 inspecciones por año. Eso es lo que hace. Y adicionalmente a eso, el tercer elemento, pues sí, es cuando se solicita algún tipo de intervención o algún tipo de investigación preliminar, subrayo, preliminar, que eventualmente, producto de esa investigación, pues puede darse o abrirse, digamos, un proceso ulterior. El desarrollo de las profesiones, específicamente, está vinculado con aquella función que se le dio a la facultad técnica, pero a través de 3 elementos. 1, que tiene que ver con actualización profesional. 2, con los procesos de certificación voluntaria y profesional, que eso es individual. Y 3, a través de los procesos de acreditación de programas de ingeniería. Adicionalmente a lo que es ese esquema, ustedes verán a lo largo del año que cada colegio desarrolla una serie de actividades que no son total y completamente de un corte técnico, sino que en algunas ocasiones tiene otro tipo de enfoque que puede ser más de habilidades blandas o relacionado con actividades sociales. De tal forma que lo que se ha desarrollado y se ha tratado de promover a través del desarrollo profesional es un esquema integral de crecimiento, en donde no solamente sea técnico, sino que además hayan otro tipo de actividades. Y finalmente, lo que es la responsabilidad social está pues orientada en varias líneas. Una, todo lo que tiene que ver con lo tradicional de responsabilidad social, que es programas de ayuda
digamos, limpieza de parques, siembra de árboles, limpieza de parques, limpieza de márgenes de ríos, que eso se hace pues con el grupo de colaboradores del Colegio Federado, pero también los miembros del colegio, pues en algunas ocasiones, si así lo desean, pues pueden participar completamente y sin ningún problema. Eso es lo típico, pero adicionalmente a eso, el Colegio Federado desarrolla actividades para zonas que estén deprimidas socialmente, en donde si se logra identificar una necesidad a nivel de servicios de ingeniería o arquitectura, el colegio pues aporta ese eventual diseño, lo hace pues a través de una contratación de los miembros que así lo deseen, para aportar disculpen otra vez, para aportar ese insumo para un proceso posterior de construcción. También hay otro esquema que es cuando se da algún tipo de proceso de investigación por praxis o ética, en donde por el tipo de falta, pues se considera que no es una falta grave y consecuentemente para pues, no afectar socialmente al grupo familiar del profesional y brindar un valor agregado a la colectividad, pues entonces se puede asignar algún tipo de trabajo que tenga que ver con diseño y que sirva a la vez como un esquema formador para que aquel profesional que tal vez cometió algún tipo de error, pues identifique dónde fue que cometió el error y efectivamente pues aprenda de cierta manera dónde estuvo el problema. Esos son pues básicamente los fines que en este momento maneja el colegio. Si ustedes van a la ley orgánica se van a encontrar alrededor de 9, de 10 fines, pero esto que ustedes ven es una agrupación de todos ellos. Ahora, tengamos claro que el Colegio Federado, pues como federado que es, está compuesto por 5 colegios, civiles, arquitectos, ingenieros eléctricos, mecánicos industriales, topógrafos y tecnólogos. Alrededor de 27,000 miembros y 2,300 empresas y somos alrededor de 300 colaboradores. La estructura, pues, es algo que no mucha gente conoce o comprende, pero el colegio tiene un máximo órgano de decisión, que es la Asamblea de Representantes, compuesta por 17 miembros de cada colegio. Y ahí pues se toman las principales decisiones a nivel más estratégico y más eh, a nivel de esa cúpula. eh, Se tiene pues lo que es la aprobación del presupuesto, la aprobación del plan anual operativo, la aprobación del plan quinquenal estratégico y son pues básicamente los grandes lineamientos que establece la institución, la organización para trabajar. De tal forma, y eso pues en principio lo hace en función del aporte de los colegios miembros, la Junta Directiva General. Ahora, la Junta Directiva General está compuesta por 2 miembros de cada colegio, miembro del Colegio Federado. Y bueno, esto ya lo comenté, lo que la Junta Directiva General pues tiene bajo su cargo o tiene el apoyo primero de la asesoría legal y la auditoría interna y tiene la dirección ejecutiva que es el brazo ejecutor de todo lo que se determine que se tiene que desarrollar a lo largo del tiempo. Y la dirección ejecutiva a su vez pues tiene 4 áreas funcionales, lo que es operaciones, que es todo el manejo de plataformas digitales, la parte estadística, las sedes regionales, la parte de inspección. Se tiene la dirección de ejercicio profesional, que esa dirección es la que tengo yo en este momento a mi cargo y ahí se maneja pues la parte de responsabilidad social con el tema específico de lo que es el resolución alterna de conflictos y por otra parte lo que es investigación preliminar y la determinación del cuantón de la sanción y 2 direcciones que son transversales a todo lo que es el colegio, que es la dirección administrativa financiera y la dirección de talento humano, que es pues, recursos humanos. Y ya para cerrar con esta pequeña introducción rápida, pues comentar que la dirección de ejercicio profesional pues ha variado un poco su funcionamiento digamos, de los últimos 6, 5 años.
y ha tratado de implementar esquemas más proactivos y preventivos, más allá del esquema típico reactivo de análisis de la praxis profesional. Hay algo que está establecido en la ley orgánica y no lo podemos desatender, que es, pues, de cierta forma, promover el decoro y la excelencia de, de los servicios de ingeniería, específicamente en este caso de la ingeniería civil, en todas sus especialidades. Pero hay un esquema que se viene desarrollando y es tratar de brindar herramientas digitales más allá de las que tradicionalmente se han manejado, como el APC o el APT en otras áreas de conocimiento, sino tal vez potenciar lo que es la bitácora digital, que está en un proceso de remozamiento constante, de tal forma de que sea un poco más activa. Y a lo que me refiero con activa es que eh, se nutra de los trámites que se hacen a través de la PC para que se pueda identificar a través de esquemas de inteligencia artificial qué tipo de proyecto es y se le recuerde al profesional cuando está en el campo que tiene que verificar ciertas cosas. De tal forma de que no sea como un machote, que lo haga para todo proyecto, sino que según sea el proyecto, empiece a mandar mensajes para avisarle al profesional que tiene que tener pendientes ciertos aspectos. Esto con el objetivo de que, de cierta manera, se eviten conflictos con el cliente o con otras entidades de control, como la municipalidad, quien sea, y de cierta forma evitar que se soliciten investigaciones correspondientes. Ese es un primer esquema que creemos que va a dar buenos resultados en los próximos años. La otra cosa que en otras épocas tal vez no se hacía con el esquema que se tiene el día de hoy es aplicar antes que cualquier otra cosa todos los esquemas de resolución alterna de conflictos. Tratar de restituir los canales de comunicación entre las partes, tratar de que se resuelvan las situaciones y de esa forma evitar que escale en criticidad y que eventualmente pues tenga que entrarse a un proceso de investigación preliminar. La otra cosa que la dirección pues se tiene que abocar y cada vez es más complejo es que hay un gran número de interés, de grupos de interés que hacen uso de los servicios del colegio. No son solamente clientes o profesionales o la asamblea de representantes de los colegios. Ahora se tiene los medios de comunicación, se tienen las universidades, se tienen los centros de control, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, se tienen las entidades o las organizaciones eh, las instituciones descentralizadas del Estado, acuerdos alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entre otros. Se tienen las municipalidades y las instituciones centralizadas también. Eh, y todo esto da como resultado pues una demanda importante de distintos criterios y a todos se les tiene que atender por igual, ¿verdad? Entonces, pues eso ha cambiado y pues dentro de la visión de la dirección pues es atenderlos a todos de la mejor manera posible. Y por último, lo relacionado con el esquema de trazabilidad, tiempos y respeto por los procedimientos correspondientes, que es el último punto. Todo esto que acabo de mencionar, pues se hace a través de 3 áreas funcionales, que es el Centro de Resolución de Conflictos, el Centro de Análisis y Verificación y los Tribunales de Honor. Y esos 3 elementos están concatenados de una manera a nivel de flujo. Como ustedes pueden ver ahí en el Centro de Resolución de Conflictos entra todo y se trata de identificar rápidamente si es un tema de índole ético o praxis. Y si no lo es, entonces se aplican pues todas las metodologías o todos los mecanismos que vamos a ver en esta presentación para poder llegar a un acuerdo y si ese acuerdo se cumple, pues se da por zanjada la situación y no procede o no sigue a otras instancias dentro del colegio, cosa que en otras épocas no se hacía así.
Hay que ser claros que en otras épocas, pues cualquier elemento solicitante que pidiera investigación, pues iba a llegar hasta un tribunal de honor, y hasta que llegaba a un tribunal de honor, ahí se podía tratar de ver si efectivamente había interés de las partes de llegar a algún tipo de conciliación. Si se encontraba que la materia que se estaba discutiendo era de índole económico, patrimonial. Ahora eso se varió. Eh, Ahora bien, si eventualmente hay un acuerdo que no se cumple, y a eso se le da seguimiento, pues eventualmente podría ser sujeto a una investigación preliminar, que es esta parte que ustedes ven acá. O eventualmente, si de primera vista se logra identificar que hay algo que eventualmente sea sujeto a una investigación preliminar, pues entonces se envía directamente. Pero se hace un gran esfuerzo para tratar de resolver las cosas, como para que tengan una idea, del 100%, al menos en base trimestral, del 100% de las gestiones, de las consultas y de las solicitudes que recibe el colegio, alrededor de un 5, entre un 4 y un 5% es lo que realmente llega finalmente a un tribunal de honor, porque el CRC pues logra restituir, o eventualmente el tema pues no tiene el mérito o no tiene las pruebas contundentes como para poder suponer que hay algo que esté mal. Esto que estoy diciendo en otras épocas tampoco se diría de esa manera. Entonces, bueno, el centro de análisis y verificación es el investigador, va a consultar profesional, mire, tenemos un caso, están diciendo esto y esto y esto y esto en un determinado proyecto, se le da una oportunidad al profesional para que nos oriente, para que nos diga, en última instancia, nos aporte información para poder sopesar. A la otra parte se le pide información también, se pudiera hacer una visita al campo, se puede ir a la municipalidad, se puede ir a cualquier lado para poder recabar la información correspondiente. Y eventualmente, si se logra identificar que es un asunto en donde eventualmente pudo haber aparecido, se pudo haber dado una falta, pero es de carácter menor, hay una iniciativa o hay una clara evidencia de parte de los profesionales o del profesional que quiere resolver el asunto, pues entonces se aplica algo que ya está establecido por parte de la Junta Directiva, que son los criterios atenuantes o criterios de oportunidad, y con eso pues eventualmente también es otra vía para tratar de resolver el asunto sin tener que llegar a un tribunal de honor. Y finalmente, si nada de eso puede ser aplicable, pues sí llega a un tribunal de honor, en donde, a pesar de todo el esfuerzo que se hace para no llegar hasta allá, pues se podría suponer que todo lo que llega a tribunales va a ser sancionado, y dirán que no, tampoco es así. En muchas ocasiones, alguna de las partes o las dos se guarda mucha información, y si no es, y no es hasta que está en el tribunal que empiezan a aportar la información, y ahí el tribunal termina cayendo en cuenta de que no había mérito, pero es hasta que las partes se expresan en el proceso de audiencia. Habiendo hecho esa pequeña introducción de los procesos que se llevan a cabo dentro de la dirección, vamos a analizar en particular lo que es el Centro de Resolución de Conflictos, que ese centro lo que viene a dar es un servicio a todos, ¿verdad? A todos, en el sentido de va a tratar de resolver todo aquello que sea sujeto a temas de índole patrimonial. Ahí no estamos hablando de la praxis o la ética, y consecuentemente por eso es que hacía referencia a que de cierta forma lo que hace el CRC va más en la línea de responsabilidad social, porque agrega valor a, a que finalmente se logre el objetivo por el cual un profesional eventualmente fue contratado. Y por otro lado, se logra que pues el profesional pues no se vea afectado socialmente. Se sopesan una serie de condiciones ahí. Entonces, el Centro de Resolución de Conflictos, pues, es el centro de resolución pues, más antiguo del país, bueno, de los externos, ¿verdad?
fue designado como tal en 1999 y nace con una misión que es el establecimiento de un espacio para poder negociar todas aquellas diferencias que tengan una naturaleza patrimonial, o sea, aspectos materiales, aspectos de dinero o aspectos de, qué sé yo, de aspectos de forma, ¿verdad? Con respecto a lo que es un acabado o ese tipo de cosas. Pero adicionalmente a eso hay que tener claro que este centro de resolución de conflictos obedece o está dentro del marco de acción de la ley nacional que regula la resolución alterna de conflictos. Obedece a una ley nacional. El centro además tiene una visión que con el pasar del tiempo ha ido logrando hito tras hito eh, y está orientado a, más allá de que sea un espacio de negociación o de diálogo, desarrollar paz social para distintos actores y que en el año 2020, o creo que estamos en el 2021, se convirtiera en un centro especializado pero a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso sí es importante porque ya el día de hoy, pues el centro está manejando arbitrajes internacionales y está manejando lo que se conoce como los comités de solución de controversias también en nuestro país como un mecanismo muy innovador. Algunos aspectos que le dan sustento a este centro eh, y a cualquier otro centro de resolución de conflictos en Costa Rica, pero particularmente para lo que nos compete el día de hoy, tenemos el artículo 43 de la Constitución Política en donde habla que toda persona tiene derecho a mejorar o a establecer o terminar o zanjar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún teniendo un proceso pendiente en otra vía. También el Código Civil en el artículo 1022 establece que los contratos entre partes tienen carácter de ley. Y esto es muy importante porque mucho de lo que se trata de manejar en el Centro de Resolución de Conflictos es pues un contrato privado, es un contrato entre partes, es un acuerdo en donde dos partes libremente firman que van a cumplir con una serie de, una cierta cantidad de aspectos. Y consecuentemente, al venir las dos partes libremente a firmar ese tipo de acuerdo, eso tiene una fortaleza muy grande y está pues relacionado con este artículo 1022. Por otro lado, tenemos la ley 7727, que es la ley sobre resolución alterna de conflictos y la promoción de la paz social. Y ahí en su artículo 2 habla de que toda persona tiene derecho a recurrir al diálogo, la negociación y la mediación, la conciliación y el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias que sean pues patrimoniales. Y de ahí entonces brincamos a lo que es el reglamento del Centro de Resolución de Conflictos. El centro tiene su propio reglamento. Pero no solamente eso, sino que también tenemos una serie de votos y pronunciamientos de distintos entes de control que vuelven a reiterar que pues hay espacio para que las partes puedan solucionar sus controversias a través de mecanismos alternos de solución, como por ejemplo la resolución 7981 del 2003, en donde ahí ustedes lo pueden ver resaltado, que reitera, establece que todo el mundo tiene derecho para dirimir una controversia de interés mediante los mecanismos alternos de solución de conflictos. Y también la sala primera lo reitera con respecto a lo que es la facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no jurisdiccionales. O también la Procuraduría, en donde todos tienen acceso a formas alternativas a la judicial para resolver conflictos en un derecho fundamental. De ahí, entonces, es que el centro pues tiene una serie de elementos que lo hacen muy robusto y
pues se convierte en una, digamos, en una vía para solucionar diferencias que se dan entre partes. Y de ahí, pues ahora sí, empecemos un poco con los distintos esquemas que pueden darse. Instintivamente, cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación tensa de conflictos, pues hay muchas maneras de enfrentarlo. Podemos enfrentarlo de manera, pues, muy poco empática, o podemos enfrentarlo de otra manera tratando de evadirlo. Lo cierto del caso es que el centro tiene a disposición mecanismos que pueden solventar eso. Y lo cierto del caso también es que nosotros en el quehacer eh, de la ingeniería civil, y si bien es cierto, aquí pues estoy poniendo ejemplos de infraestructura de distinta índole, no solamente involucra eso, sino que involucra muchos otros servicios que un profesional en ingeniería civil puede dar. Pero aquí siempre tenemos cosas como esa que ustedes ven ahí, o como una pendiente en donde el vehículo pues siempre va a pegar ¿cómo es que se llama? El frente o la parte trasera, dependiendo, este, que, que, que hace que probablemente un propietario pues no se sienta satisfecho con un determinado servicio. O cosas más raras, como las que ustedes pueden ver ahí, como aspectos, digamos, más de privacidad, o aspectos que pueden llamar la atención en términos de la operación y mantenimiento de un sistema, o, o aspectos pues, relacionados con el respeto de, de áreas mínimas de aposentos o baños, ¿verdad? En fin, el asunto es que en el quehacer de la ingeniería, ¿verdad? En lo que nosotros nos abocamos a resolver, pues por distintos motivos, decisiones, siempre podemos llegar y vernos ante una situación en la cual algún tipo de trabajo tal vez no esté ejecutado de la mejor manera, y eso pues empieza dándose un conflicto, pero no solamente si se comete un error, sino que en el día a día, eventualmente también para resolver o para tomar una decisión, pues puede ser posible que haya que aplicar alguna de estas metodologías que vamos a ver. De tal forma que, como dije, podemos enfrentarlo de manera violenta, podemos escondernos o podemos querer agarrar a la otra parte y agredirla si fuera el caso, pero lo cierto del caso es que ninguna de esas es una vía saludable. En ese tipo de vías siempre tenemos una relación de ganar y perder. Y la idea es siempre tratar de buscar un esquema en donde las partes, las dos o las tres o las que sean, ganen. En lo que es entonces los mecanismos de resolución alterna de conflictos, se dan eh, cuatro principales vías para entrar en funcionamiento. Se tiene la que es la negociación directa, que la vamos a abordar, al igual que lo que es la conciliación. Se tienen los comités de solución de controversias y se tiene el arbitraje. Empecemos con lo que es empecemos con lo que es la negociación directa. La negociación directa es un proceso de todos, es el más flexible, es el más, sin darle una connotación negativa, es el más informal, es es el más distendido, en el cual podemos decir que el canal de comunicación entre las partes no está total y completamente deteriorado. Y consecuentemente, ahí podemos aportar como centro, pues de cierta forma la infraestructura. Las partes solamente llegan a un sitio neutral en donde pues se conversan y se acuerdan lo que en su momento pues estas personas deseen. Claro está que puede existir algún tipo de apoyo del centro a nivel logístico, en donde pues se les puede invitar y se llama a una parte y a la otra para que
pues, utilicen la negociación directa. El centro en estos casos le da seguimiento a lo que las partes hubieran acordado, pero no hay una persona propia de la administración del centro que va a estar entre estas dos. Es más, en algunas ocasiones ha sucedido que alguna parte dice, no, pero es que este es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Esto no es un sitio neutral, porque usted es ingeniero y yo no quiero estar aquí. Pero me gusta la idea de la negociación directa. ¿Por qué no nos vamos aquí atrás, aquí atrásito a Starbucks? Y hablamos ahí. Y pues sí, efectivamente sucede, y ha sucedido en reiteradas ocasiones, se van allá, hablan un rato, pum, 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 regresan, dicen, bueno, acordamos esto y esto y esto y esto, y pues el centro le da seguimiento a ese acuerdo. Y es uno de los esquemas y de los porcentajes que dentro de todas las solicitudes que se hacen al centro es de las más grandes. Y de cierta forma es algo que uno ya uno tiene pues ciertos añitos de estar acá en la dirección, pero al principio sí llamaba la atención que esa fuera la vía que se utilizara comúnmente para resolver. Uno pensaría que tal vez la conciliación era más usual, pero no. La negociación directa es ampliamente utilizada. Este servicio, pues adicionalmente, es gratis, al igual que la conciliación es gratis, pero sí da buenos resultados siempre y cuando pues haya buena fe de las partes. Otro esquema que se tiene dentro del centro es el esquema de conciliación. El esquema de conciliación ya es un esquema un poco más estructurado y lo que hace es que pues se coloca una persona, un conciliador, o neutral para que facilite la comunicación entre las partes, pero hay que aclarar que este neutral no asume una posición, no va a ir a decirle a una persona si usted tiene razón o usted no tiene razón, eso no lo va a hacer el conciliador. El conciliador lo que hace es tratar de dirigir el proceso para que las partes tomen un acuerdo informado, para que él hace las preguntas correspondientes para que una parte comprenda lo que la otra persona está proponiendo y viceversa, pero no es un actor que sea activo desde el punto de vista de, lo que de la negociación como tal. Todo lo que se discuta en un proceso de conciliación es confidencial por reglamento. Y de hecho eso me lleva a devolverme un poquitito al tema del flujo que vimos. Cuando un acuerdo se incumple, la razón por la cual se investiga no es porque se incumplió, porque eso va contra la norma. La razón por la cual se lleva a investigación es por el origen que lo detonó y que se sobreentiende que no se llegó a cumplir, pero es el inicio, ¿verdad? El origen de las cosas, no el acuerdo como tal, se llega a investigar porque eso en principio es algo confidencial. Como dije, y aquí se reitera en esta filmina, este proceso, pues lo que persigue es facilitar el diálogo, pero tiene una grandísima ventaja el acuerdo de conciliación. Este documento que se firma en atención a la ley de resolución alterna de conflictos tiene una jerarquía importante. Ahí se dice que tiene valor legal de una sentencia judicial. Realmente lo que quiere decir eso es que tiene carácter de cosa juzgada y consecuentemente si alguna de las partes incumple, pues en principio eso puede ser llevado a un tribunal de justicia para que se ejecute si hay un incumplimiento. Y eso es una grandísima ventaja de lo que es la conciliación. Y nótese, y subrayo, que este servicio es total y completamente gratis, ¿verdad? Este servicio en otras épocas se cobraba, pero ahora es gratis para las partes. Bueno, ¿qué ventajas tiene la conciliación? Estamos hablando de que es gratuito, estamos hablando de que en principio debería ser muy expedito, no podría llevar, si las partes quieren llegar, porque eso es importantísimo, tanto la negociación directa como la conciliación, las partes tienen que querer llegar a conciliar. Si una parte no quiere, no hay forma de poder obligarla.
es algo que es voluntario. Pero si las partes quieren, es un esquema que en principio no debería llevar más de un día, máximo 3 días, ¿verdad? Y bueno, sí, lo que comentaba de la validez legal que tiene ese acuerdo. Otro mecanismo de resolución alterna de conflictos que es muy novedoso, es el mecanismo de lo que es el Comité de Solución de Controversias. Pero este mecanismo, hay que ser claros, no es aplicable para cualquier tipo de proyecto. Es aplicable para proyectos de gran envergadura. Y ahora voy a explicar por qué. Pues tiene la misma connotación de una conciliación. Lo que pasa es que este mecanismo se aplica durante el proceso constructivo. Consiste básicamente en que cada parte establece pues un adjudicador eh, y este grupo de profesionales que en principio pues es un grupo multidisciplinario y como mínimo son profesionales en ingeniería y profesionales en derecho. eh, Trabajan proactivamente y conocen al dedillo el proyecto y hacen visitas de seguimiento, de tal forma que cuando este grupo de personas evidencia algún elemento que pueda ser sujeto a un posible conflicto y que eventualmente escale, lo atienden en el momento y lo resuelven en el momento. Y esto pues tiene un valor importantísimo. Eh, Como comenté, el dispute board, ese es el término en inglés, puede estar conformado por un panel, eh, digamos, puede ser unipersonal o puede estar compuesto por 3 miembros. Estas personas que componen el panel son personas que han sido, pues, capacitadas en este tema y han sido certificadas en este tema. eh, y son especialistas no solamente en la materia de construcción, sino que adicionalmente son especialistas también en el tema de solución de controversias. Para poder montar un panel, estas personas se tienen que registrar a nivel internacional para poder ejecutar este tipo de trabajos. Ya en Costa Rica se cuenta con un grupo de profesionales, tanto nacionales como internacionales, abogados e ingenieros y arquitectos que pues están disponibles para este tipo digamos, de condición. Tiene una grandísima ventaja este esquema y particularmente para proyectos de inversión pública de gran envergadura, porque tiene esta condición. Bueno, primero que puede ser aplicable a proyectos complejos o proyectos que tienen un presupuesto importante. Y es preventivo porque, como lo expliqué, es un grupo que no tiene ningún tipo de responsabilidad en ejecución, sino que es un equipo que llega y hace visitas e identifica posibles puntos de conflicto y los trata de resolver. Aplica pues todas las metodologías de negociación. Debe estar constituido por profesionales que están especializados y es un método que es rentable. Y cuando digo rentable es porque hay que analizar cuál es la otra opción. Un proyecto de inversión pública, un proyecto de contratación administrativa que se detenga por una disputa legal, pues es tremendamente caro, ¿verdad? El costo de oportunidad de aplicar un mecanismo RAC es altísimo, se vende de cierta manera, porque esto lo que garantiza es que el proyecto no se va a detener. De tal forma que pues ese es uno de sus principales beneficios. Y es flexible también, ¿verdad?
de tal forma de que pues se adapta a las necesidades del proyecto. Pero sí hay que ser claros de que este esquema tiene que estar establecido desde antes de que el proyecto inicie la construcción, ¿verdad? Y desde antes que se tenga, digamos, un proceso de asignación de recursos económicos. Porque ciertamente el esquema de resolución, el Comité de Solución de Controversias, que responde también o se basa mucho en contratos FIC, pues tiene un cierto orden. No es una cuestión que se invoque de una manera imprevista, por decirlo de alguna manera. El otro mecanismo y último que se ofrece en el Centro de Resolución de Conflictos es el arbitraje. Y aquí pido las disculpas porque voy a tener que hacer un paréntesis y no lo dije anteriormente, pero lo que hace el Centro de Resolución de Conflictos es administrar estos procesos, es desarrollar la parte logística, invitar a las partes, pero la sustancia que se discute, pues se hace a través de las distintas figuras, ya sea el conciliador, ya sea el adjudicador o ya sea el tribunal en el caso de los arbitrajes. Eso no es un grupo que el colegio impone, no es así. Las partes lo escogen, ¿verdad? De un grupo. Y es más, en el caso de arbitrajes, una parte puede decir, yo quiero traer a tal árbitro que no esté dentro del grupo de árbitros que el colegio puede recomendar y tiene esa libertad. Cierro ese paréntesis porque sí es importante entender que el CRC lo que hace es administrar el proceso. No interviene ni lo lidera. Quienes lo lideran es el grupo arbitral. Entonces, pues el arbitraje es un procedimiento que es privado, en donde las partes pues nombran un tribunal que viene a resolver la controversia que pueda llegar a darse. Y esto típicamente tiene que estar establecido en el contrato originalmente. Puede ser unipersonal o puede ser un tribunal colegiado. Y hay de distintos tipos. Está el arbitraje de derecho, que es el que más comúnmente se utiliza. Y por reglamento, este arbitraje es el que se aplica para casos en donde haya partes que sean instituciones del Estado. O sea, una institución del Estado en principio no puede utilizar como una vía un arbitraje de equidad, sino que tiene que ser de derecho. Y como dice ahí, el de derecho tiene la connotación de que está compuesto únicamente por profesionales en leyes. Se tiene el arbitraje de equidad, que es cuando está compuesto únicamente por árbitros de equidad, y dentro de los árbitros de equidad pueden haber distintas profesiones, pueden haber profesionales en ingeniería, en arquitectura, en derecho, de distintas áreas del conocimiento. También se tiene el arbitraje pericial, que va más allá porque el pericial son profesionales especialistas y emiten un criterio en razón de la materia que se esté analizando. Emiten un criterio técnico, son especialistas, pueden hablar de estructuras, pueden hablar de ingeniería hidráulica, pueden hablar de topografía, ¿verdad? En otras ocasiones podemos tener un arbitraje de derecho en donde más bien el tribunal solicita que haya un perito, un especialista que venga y emita un criterio sobre un tema que se esté discutiendo. El pericial no, el pericial, ellos en sí son especialistas. Tenemos el arbitraje de equidad mixto, en donde, pues esto es como una mezcla del de derecho y el de equidad, en donde puede ser, pues debe haber un profesional en leyes, pero los otros miembros del tribunal pues pueden ser profesionales en otras áreas del conocimiento. Y también se tienen los arbitrajes internacionales y el arbitraje abreviado, que es un proceso un poco más ejecutivo, que se aplica cuando tenemos cuantías de menos de 3 millones de colones.
¿Qué ventajas tiene? Pues que al final del arbitraje lo que se va a desarrollar pues es una resolución que se le conoce como laudo, que viene a resolver en definitiva un conflicto en corto plazo. Tiene una pequeña desventaja y es que ese laudo puede ser recurrido, que eventualmente, pues, eso es una posible vía, es un derecho que tienen las partes recurrir la resolución. Este esquema es mucho más estructurado que una conciliación y en principio es una figura que va a decir, va a dictar una resolución específica. Acordémonos que la conciliación más bien es una parte que lo que hace es tratar de poner a funcionar o a hablar a las partes y va a promover que las partes lleguen a un acuerdo informado. Pero no es el conciliador el que dice usted tiene la culpa, usted tiene que pagar esto, usted tiene que hacer esto. No, 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 eso no lo va a hacer el conciliador. Eventualmente en un arbitraje, tiene esa línea, ¿verdad? Genera pues una resolución final. El tribunal tiene que contar con experiencia y de hecho así es, así son los tribunales el tribunal arbitral que se maneja aquí en colegio, los profesionales que participan en estos tribunales, ya sea abogados o ingenieros o arquitectos, pues son personas que tienen amplia experiencia. Y tal vez solamente para terminar con un aspecto importante es que muchos de los problemas en los que nosotros nos enfrentamos en el desarrollo de nuestros proyectos es por una comunicación inadecuada, que no es muy asertiva. Y esta imagen en algunas ocasiones pues se refleja mucho a lo que a veces manejamos. Hay una serie de interpretaciones que cada una de los actores involucrados toma y que en principio pues nace tal vez de la solicitud y vean lo que la persona originalmente pues realmente necesitaba o quería, ¿verdad? De tal forma que concluyo indicando lo siguiente: si hay algo que además puede ser tremendamente útil para evitar problemas y evitar conflictos, son los contratos. El contrato tiene que tener un alcance bien definido, tiene que tener un plazo muy bien definido y tiene que tener un precio bien definido. Y para el establecimiento de un contrato, pues una recomendación, aparte de todo lo que tenga que ver con consultas sobre garantías de materiales, que esos cosas que van a aparecer en el contrato privado, pues hacer referencia a que cuando se esté montando un contrato, con ese objetivo de que las reglas del juego estén claramente definidas y que sea previsorio en caso de que se den conflictos, cómo se van a resolver, pues se recomienda que hagan investigación sobre lo que es pues el código de ética, el reglamento de contratación y el arancel. Eh, y es que, reitero, es sumamente importante un contrato claro. Un contrato que sea ambiguo no le cuida la espalda al profesional. Y ciertamente también el cliente corre un riesgo. Pero si estamos hablando de los miembros del Colegio Federado, el contrato que no es claro no le cuida la espalda al profesional. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Se hace pues referencia particularmente al tema de la cláusula de controversias, que las partes definan desde un principio cómo van a resolver su controversia y que sea escalable, o sea, que en principio se aplique una conciliación y si no, pues entonces que se aplique un arbitraje y dentro del arbitraje, ¿verdad? Que por sí, uno podría pensar que el esquema más robusto es el mixto de equidad, porque en principio combina las dos fortalezas, el conocimiento técnico de una parte y el conocimiento pues de leyes de la otra parte. Pero si no es esa la modalidad que se desee, pues que se establezca en el contrato cuál es la que se quiere, que sea unipersonal, que sea colegiado, que sea de derecho, que sea pericial, que sea de equidad, pero que se defina, porque eso es sumamente importante.
Así que bueno, con esto yo estaría concluyendo. Realmente, pues el objetivo de esta pequeña charla es pues introducir el tema, si no lo habían abordado, introducir y explicar un poco también este esquema y este enfoque que el Colegio Federado viene dando a los conflictos. También hacer énfasis en los fines del colegio y también hacer énfasis en que, eh, y no es porque yo sea el director, pero no es cierto que el colegio está persiguiendo a nadie, porque el colegio dejó de perseguir hace mucho tiempo. Así que bueno, cierro con esa frase y quedo a su entera disposición para consultas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias al ingeniero Freddy Bolaños por su participación. De momento no tenemos consultas, así que daremos unos 2 minutos por si desean alguna consulta. Mientras tanto, les aparecerá en la pantalla una pequeña encuesta, así que les agradecemos mucho que la puedan completar. Solamente indicar que cualquier aspecto, cualquier duda, siempre la pueden zanjar directamente con el Centro de Resolución de Conflictos. Si tienen alguna consulta, pueden contactarse, ya sea virtual, ya sea telefónico o presencial, no hay ningún problema. Y ¿cómo es que se llama? Y ahí se les pueden atender también cualquier duda que les surja, ya sea por concepto, en qué consiste cada uno de estas posibles vías de resolución alterna de conflictos, o ya sea que tengan algún tipo de situación que creen que pueda ser sujeta a los servicios del centro. Con mucho gusto, doña Rebeca. Bueno, pareciera que no hay consultas. No, Eh, no tenemos consultas, pero entonces cerramos acá y le reitero el agradecimiento al ingeniero Pedro Bolaños por compartir con nosotros esta charla. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. que pasen buena tarde a todos. Buenas tardes.